hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. Toda vida comienza pequeña. Una célula vive porque se protege, porque se cuida por dentro. Y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otra se vuelve tejido. Y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva. Se cuidan, se enseñan, se sostienen. Y así se forma una iglesia sólida. Un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. La presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. La presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová.
lléname de gozo. Espíritu, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí.
habitas aquí, en medio de esta alabanza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el honor. Tú me llenas aquí de aliento y fortaleza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el poder. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Tú habitas aquí, en medio de esta alabanza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el honor. Tú me llenas aquí de aliento y fortaleza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el poder, mi Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Dios maravilloso, Señor.
Oh, Tata Santo, me te agradecebo, me te alababo, me te glorificabo, Senhor. Me te arsabo, Senhor, Deus de glória. Oh, danke, Tata Santo, danke, meu Deus. Danke, Senhor, Deus de glória. A noite, Tata Santo, da oportunidade, Jeová, Deus de glória, para me apresentar aqui, Senhor, dentro presença. Tata Santo, me te pedibo, Jeová, visita a noite, Senhor, toque, Tata Santo, Deus, llena-me, Senhor, Deus de glória, purificar minha alma, Senhor, meu espírito, Tata Santo, meu coração, Deus de glória. Tata Santo, me ta entrega away, Jeová, Deus de glória. Silbishi, Tata Santo, Deus de glória. Silbishi de oração, Tata Santo, Deus, nos apresenta delante boa noite, Senhor. Me pedimos, Senhor, Deus de glória, toma controle, toma over, Senhor, Deus de glória. Oh, Tata Santo, ministra de silbishi aqui, Senhor. Ministra de bu pueblo, Deus de glória. Aleluia. Alabanza, Senhor. Oh, maravilhoso Deus de glória. Alabanza, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória, Senhor. Maravilhoso Deus, Tata Santo. Me te adorabo, Senhor. Me te arsabo, Senhor. Me te adorabo, Deus de glória. Oh, Tata Santo. Bu merece tu honor, tu glória, tu alabanza. Alabanza, Senhor, mi Deus. Aleluya, gloria a Dios. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida le entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Sí, Señor, aleluya. Gloria, Señor, alabanza, Jehová. Oh, maravilloso Dios de gloria. Oh, Tata Santo, Buda grande, Buda poderoso, Buda maravilloso, Señor. Oh, Tata Santo, Dios de gloria. Buda grande, Señor. Nos adoramos, Señor. Nos adoramos, Tata Santo. Nos adoramos, Jehová, Dios de gloria. Nos adoramos, Tata Santo, Dios de gloria. Oh, Señor, mi Dios. Nos pedimos visitar en noche, Señor. Llena tu iglesia, llena tu pueblo, Tata Santo, Dios de gloria. Mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de
Romanang boranda para nos posiki canta e canticanang. Aleluya, gloria a Dios. Eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti en esta noche, sí, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aleluya, gloria al Señor. Alabanza, Señor. Oh, Tata Santo, Dios, gloria. Nos te alabamos, Señor, glorificamos, Tata Santo. Our notice nos está saludo todo lo cual que está escuchando vía Facebook y YouTube. Oh, Dios bendicionado. Aleluya. Hermano, ¿quién vive? Su nombre. ¿Quién vive? Su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Nos ha dado a Dios un aplauso fuerte. Y nos está pasando Mercedes para recto la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive, mis hermanos? ¿Y a su nombre? En esta noche somos más que bienvenidos todos en este lugar. Y aquellos que están a la distancia también. En este momento le invito a abrir la Biblia para que buscamos las palabras en el Salmo 103. Y todo aquel que no esté malo, que se levante para darle reverencia a las palabras del Señor. Tu hermano que estás a la distancia, abre tu Biblia en el Salmo 103. Cuando todos lo tengan, me dan un amén. ¿Todos lo tienen? Gloria a Dios. Vamos a darle lectura a la palabra en el Salmo 103, versículo 1 hasta el 5. Amén. Dice así: bendice alma mía a Jehová. Las palabras del Señor se leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguna de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana toda nuestra dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Gracias, Padre, por tu palabra, preciosas palabras, ¿no? Dice que eres quien sana nuestra dolencia, el que nos rescata del hoyo, el que nos da los alimentos para que nos veamos bellos cada día más. Y por esa palabra nosotros también tenemos que engrandecer esa palabra que Él nos da con tanto amor. Gracias, Señor, te doy, Dios mío. Gracias, Padre, por tu palabra. Prospérala en nuestros corazones, Dios mío. Y bendice, Señor, oh Dios mío, tu palabra en todos los lugares. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Lumanan ta Dios por donar bu força manela águila. No tem outro. Ta pensei nos está aqui nanang para nos llenar-nos com força de Deus. Nos tem luman e Edelin Pascual con nos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos, que los sugieres pueden pasar. Amén, gloria a Dios. Mientras tanto vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias. En esta noche te presentamos las alabanzas, que seas tú glorificándote a través de ella de una manera especial y que seas tú, Señor, recibiendo cada ofrenda en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré
Aunque Satan no quiera, yo te alabaré. Entre luchas y pruebas, Yo te alabaré. y en la enfermedad, Señor, Yo te alabaré. te alabaré. Te alabaré. Yo te alabaré. Te alabaré. Gloria a Dios, aleluya. Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callada. Jehová Dios mío, yo te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré, y yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Y yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Aunque Satan no quiera, Yo te alabaré. entre luchas y pruebas, Yo te alabaré. y en la enfermedad, Señor. Yo te alabaré. Y yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Yo te alabaré. Te alabaré. Y en la enfermedad, Señor. Yo te alabaré. Entre luchas y pruebas, Yo te alabaré. y aunque Satan no quiera, Yo te alabaré. y yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Y yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Yo te alabaré. Te alabaré. Yo te alabaré. Te alabaré. Yo te alabaré. Te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callada. Jehová Dios mío, yo te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré, y yo te alabaré, Señor. Yo te Y alabaré. yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Aunque Satan no quiera, Yo te alabaré. entre luchas y pruebas, Yo te alabaré. y en la enfermedad, Señor. Yo te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Yo te alabaré. Te alabaré. Yo te alabaré. Te alabaré. Y yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Entre luchas y pruebas, Yo te alabaré. y aunque Satan no quiera, Yo te alabaré. y en la enfermedad, Señor. Yo te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Yo te alabaré. Te alabaré. Yo te alabaré. Te alabaré. Y yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Aunque Satan no quiera, Yo te entre alabaré. luchas y pruebas, Yo te y alabaré. en la enfermedad, Señor. Yo te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Yo te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Has cambiado mi lamento. Alaba a Dios esta noche, aleluya. Dios aquí quita nuestra tristeza. Él da-nos gozo. Él hace-nos livre. Gloria a Dios, un día más yo te alabaré, Señor. Buen tiempo, fuerza. Te alabaré. Te alabaré. Yo te alabaré. Te alabaré. Y aunque Satan no quiera, Yo te y alabaré. entre luchas y pruebas, Yo te alabaré. y en la enfermedad, Señor. Yo te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Yo te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Yo te alabaré. Te alabaré. Gloria a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Gloria a Dios.
alabamos, Nos alabamos. te adoramos, Señor. Nos adoramos, Señor. Oh, porque tú eres grande. Somos tan grandes. Gloria. Gloria a Dios. Alabanza a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Dios está bueno. Dios es grande. Dios está grande. Dios es poderoso. Dios está poderoso. Dios es maravilloso. Dios está maravilloso. Mis hermanos, pueden tomar asiento en esta noche. Mi hermana Porcita, buenas noches. En este precioso culto de oración, Y aleluya. precioso servicio de oración aquí. Después de una vigilia gloriosísima, aleluya. Después de un vigilia gloriosísimo. Donde Dios nos visitó, aleluya. Mira, Dios está visitando. Dios nos habló. Dios está papia con nosotros. Amén. Yo quedé bendecido después de esta vigilia. No queda bendicionado después de vigilia. Gloria al Señor. Y este viernes tenemos cadena de oración. Y ya viene ahora nos tiene cadena de oración. Amén. Lo vamos a presentar al final del culto. Na final del culto nos estaba ahí presente. Ya algunos hermanos dieron su nombre, Ya algo romana de una number. pero se llama cadena de oración. Pero ella llama cadena de oración. Eso quiere decir que 24 horas O sea que me han dicho 24 sin horas. interrupción Sin interrupción. vamos a estar alabando, glorificando a Nos Dios, estaba ahí alabando, adorando a Dios. intercediendo, Intercediendo. pidiendo al Señor. Amén. Pidiendo al Señor. Pues los que aún no han dado su nombre, que Están- lo pueden hacer. Están ainda no adunan ang number por así. Gloria al Señor. Estamos contentos No está contento. de ver a nuestro hermano Héctor de vuelta. Alabanza al Mira, Señor. nuestro hermano Héctor de back na. ¿Cuándo ya la bienvenida? Bienvenida. Bienvenida. Amén. Después de un año que se fue, ¿o no? Después de un año que la va. Se siente como sigue, mucho tiempo. También nuestra hermana Juberkis está de vuelta en casa. Nuestro hermano Jubel que está back na casa. También nuestra hermana Iraida Chávez está de vuelta en casa. Nuestro hermano Iraida Charles está back na casa. Y la familia Martes López, alabanza al Familia Señor. Martes López. Nos hicieron abuelo, tío y tía otra vez. Amén. Ah, si hermano. nos vuelo, tío, tía, tanta trove. Contento de ver a todos, alabanza al Señor. Contento de mirar en tour. ¿Quién más es nuevo? Alabanza al Señor. ¿Quién? Jair estaba enfermo y Lillón estaba de vacaciones, no sé. No. Contento de verlos también, alabanza al Contento de Señor. mirar también. Hermana Marilu también, alabanza al Señor. Amén. Amén. Dios está bon, Dios está grande. Dios es bueno, Dios es Y grande. Dios está maravilloso. Y Dios es maravilloso. Gloria al Señor. Amén. Preciosa vigilia. Preciosa vigilia. Gloria a Jesús. Y la próxima semana Y otro simán. vamos a finalizar Nos va a finalizar. nuestro mes intensivo de búsqueda de Dios. Nos luna intensivo de búsqueda de Dios. Martes López, están dos. Amén, alabanza al Señor. Lanzagua se llama Martes López. Gloria al Señor. Amén. ¿Una minuta? Otro simán nos está finalizando. Amén. Vamos a finalizar este mes intensivo Nos va a finalizar el luna intensivo aquí. con una semana de retiro. Amén. Un simán de retiro. El siervo de Dios llega el lunes, si no me equivoco, hermano Jeremy, el lunes. Ya luna, si me equivoco, es servidor de Dios. ¿Está llega? Amén, es presbítero allá en Colombia. Está presbítero allá en Colombia. No recuerdo su nombre de memoria. ¿Te acuerdas su nombre? Sánchez. Edward Sánchez. Edward Sánchez. Amén. Él va a estar ministrándonos Esta va a estar ministrándonos. desde el martes. Por llamarse. El miércoles hay una actividad con los líderes. Ya razón tiene actividad con el líder nan. El jueves en la mañana. Ya webs parte mainta. Amén. Los líderes con el predicador. El líder nan con el predicador. Jueves en la noche. Ya webs anoche. Toda la iglesia. Entera iglesia. Viernes en la mañana. Ya viare majinta. Los líderes con el predicador. El líder nan con el predicador. Viernes a las 2 empezamos nuestro ayuno general. Ya viernes 2 horas nos está comenzando nuestro ayuno general. Amén. Y en la noche hay culto el viernes. Y ya viare anoche tiene servicio. El sábado en la mañana toda la iglesia Ya sabra parte mainta entera iglesia. en ayuno. En ayuno. Entregamos el ayuno a las 2. Y nos está entregando ayuno 2 horas. Eso los que van a
los que van a ayunar un día. Esnan ko tabay ayuna un día. Los que quieran ayunar corrido, Esnan ko ke ayuna kori. amén, viernes 2 y entregan el domingo a las 3. Cha biyara 2 horas y ta entrega cha domingo 3 horas. Los que van un día, Esnan ko tabay un día. amén, el sábado a las 2 entregan Cha sabra 2 horas ta entrega. y a las 3 empiezan otra vez. Kita kumisa back 3 horas. Y sábado en la noche hay culto, hermano. Ya sabra anoche tin servicio romana. Porque ayuno tiene que ir acompañado con oración. So ayuno me vai acompanhar com oração. Amén. Tuvimos ya un ayuno tremendo, Ya nós temos um ayuno tremendo, una vigilia tremenda, vigília tremendo, semana de oración. semana de oração. Este viernes Já viernes vamos a agora, tener cadena de oración. nós também tem cadena de oração. Creo que empieza a las 9, ¿no, hermano Jeremy? Que está começar De 9 nu- horas. No, 8, a las 8. A las 8 8 horas. y el sábado de 6 a 8 vamos a estar aquí en esa cadena de oración, toda la iglesia. E já sabe a gente da igreja que não de 6 horas para 8 horas. Pero desde las 8 hay hermanos, mínimo 2 hermanos clamando, orando a Dios Pero fecha viernes 8 horas tem Roma, mínimo 2 romanos clamando, orando a Deus. por nuestras metas generales Para nos metan en general y metas personales e metan en personal de la iglesia. de igreja. Amén. Esta noche voy a hablar de un tema no popular. A noite me vai papia de um tema não popular. Amén. Ustedes vieron nuestro precioso, ¿no? Amém. Familia. Família. Es el lema de este año. O lema de año aqui. A mí y mi casa nos lo sirve, Señor. A mim e minha casa nos lo sirve, Senhor. Josué 24:5. Josué 24:15. Se me dan los mon Jeremy a Amém. la que era bonita. Amém. Quero Alabanza al Señor. Y vamos a continuar con este tema. Nós vamos seguir com o tema aqui. Y un parte no popular, Parte não popular, pero bíblico, pero bíblico, importante, importante. vamos a tocar en esta noche, Nós vai papel de dia e noite. que es el divorcio y el recasamiento. Conta divórcio e recasamento. Alabanza al Señor. Vamos a ver lo que la Biblia dice tocante eso. Nós vamos aqui com a Bíblia também está tocando isso aqui. La meta del diablo es, Meta de diabo tá amén, romper los matrimonios, a quebrar o matrimônio não. destruir los matrimonios. Destruir o matrimônio não. Amén. Poca vez Tikibia, hay divorcios sem divórcio não, sin pleitos, sem pleitamento, sin odio, sem rabia, sin rencor. Muchas sem veces, rancor. O bebia, cuando hay un divorcio, agora que tem divórcio, los cónyuges, la pareja, pareja se separan tá separar, enojados, rabiar, con odio, com rabia, rencor, rancor, y los niños e mucho não. sufren. Tá sofrer. Porque a veces E o bebia, los padres que están divorciando, essa pareja que está divorciando, amén, quieren influenciar a los niños que influenciar é mucho não. para que escogen para ellos. Para escorrer para não. Y eso es malo, hermanos. Isso aí tá malo, romana. Divorcio y casamiento Divórcio e recasamento no es de Dios. não tá de Deus. Es hasta la muerte, Tá hermanos. até na morte, romana. Amén. En Malaquías capítulo 2, Em Malaquias, capítulo 2, versículo 14, versículo 14, dice la palabra del Señor. a palavra do Senhor te avisa, Cuando Adán y Eva salieron del huerto, para que Adão com Eva saíram fora de Hofe, o mejor dicho, cuando Dios les echó del huerto, melhor visa hora Deus a sacanão fora de Hofe, amén, no lo tuvieron fácil. não tá tinha fácil. La vida de repente era más fuerte, más dura. A vida de repente estava mais forte, mais duro. Amén, ya la tierra no era tan fértil más porque Dios lo maldijo. Terra não estava sendo fértil mais, porque Deus a maldicionou. Adán ahora no cuidaba el huerto, pero ahora tenía que trabajar, cultivar, trabajar fuerte para mantener su familia. Adão agora não estava cultivar e Hofe, pero agora está trabalhando para criar sua família. Amén, no, cuidaba. Não estava cuidar e Hofe mais. Ya, ahora tiene que cultivar. Agora para sí será mismo. cultivar. Alabanza al Señor, amén. Cultivar quiere decir que usted mismo va a plantar sus plantas. Cultivar que mandi que o mês vai planta, bom Antes de mata. la caída, Dios plantó todo para ellos. Promete que cair Deus a planta turcos panang. Todo estaba listo, bonito. Turcos estava claro, bonita. Amén, solo tenían que cuidarlo, Não mas será cuidar el huerto. e off. Pero salieron de allí Pero não sali fijinan y la vida no era fácil. e vida não estava tão fácil. Sus dos primeros hijos, Não dos promeio não. pleitos, Pleito. celos, Ya Lucia amén, hasta muerte en la familia. hasta tati morto de
de família. no era fácil para ellos. Não estava tão fácil para Pero nada. el divorcio no era la solución. Pero o Amén. divórcio não estava tendo solução. Mira lo que dice Malaquías 2:14. Aqui com Malaquias 2:4 está bisa. Mas diréis, Toch, você está bisa. ¿por qué? ¿Por Aquí qué vos- Jehová ha atestiguado Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Para que motivo? Para sobre o Senhor estava testigo entre a e a esposa de boa juventude contra quem de boa trata com traição, mas que com esta boa companheira e boa esposa para meio de aliança. Amén. Dios aquí hablando al pueblo, Deus aqui não papeando no pueblo, porque bajo el pueblo judío sobre o pueblo judío, había esa plaga, tinha plaga amén, de divorcio de divórcio y de casamiento. e de recasamento. Era algo terrible. Dios está reclamando aquí Estava algo terrível, mas amén, Deus aqui não que reclamando. ahora que los hombres estaban dejando sus mujeres, O homem não estava lagando na mulher não. ahora que tenía más edad, O que não tem mais idade. amén, dice la mujer de tu pacto, Sabe, é mulher de boa aliança. la mujer de tu juventud, É mulher de boa juventude. amén, y el hombre era desleal. O homem estava desleal. ¿Cuándo para el Señor? El versículo 15 Versículo 5. dice, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? Nota assim que ela assinan uno com restante de espírito de nan. La cuenta cuadra. Amém. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que sabe que mentir, humana. No hizo el uno Ela tranan uno habiendo en él abundancia de espíritu. habiendo de abundância de espírito. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que sabe que mentir, humana. Eso quiere decir, hermanos, Sabe que mentir, humana. Dios, Deus, amén, pudo haber hecho dos mujeres, ¿o no? por atrás, duas mulheres, não? Él era Dios. Estava Deus. Podía crear E tres por atrás, três. o cuatro. Of quatro. ¿O no, hermanos? Of não, humana. Pero creyó solamente una mujer Pero ela traz mulher só. para Adán. Para Adão. Amén. Él sabía que no era fácil. Esta saco não está fácil. Amén. Para ser feliz una mujer no es fácil. Para ser uma mulher feliz não está fácil. Imagínese si usted tiene dos. Imagina você botar dois. ¿O no? Of não. Las mujeres de Salomón eran infelices. A mulher de Salomão estava infeliz. Amén. Tenían dinero, sí, Não está tendo sense, pero no tenían su libertad. pero não está tendo liberdade. Imagínate 1000 mujeres. Imaginava 1000 mulheres. Amén. Una vez en tantos años veía a su esposo. Dia de tanto aí não está mirando a casa. Eran infelices. Não estava infeliz. Alabanza al Señor. Dice que había abundancia de espíritu en él, pero él hizo uno. A abundância de espírito dentro, pero ela traz Porque buscaba una descendencia para Dios. Você estava buscando descendência para Deus. Y dice, guardaos pues en vuestro espíritu Você guarda você mesmo temos o espírito y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. e não seja desleal com a mulher de boa juventude. Amén, hermanos. Y dicen que los hombres cuando llegan a los 40 Ora, o homem não chega a 40, tienen un crisis. não tem crisis. Y las mujeres E a mulher não. Doble crisis. ¿sabe de dónde viene esta crisis? Você sabe onde crisis está bem? Cuando uno llega a cierta edad, Agora que eu chega a certa idade, amén, 40 40, es la borde, el borde. está errante, grens. Es ahora o nunca. Está agora ou nunca. Pero si usted llega a las 40 Pero se vou chegar a 40, en un matrimonio feliz, matrimônio feliz, usted no piensa eso. não dá pense sei. Pero si llegan a los 40, Pero se vou chegar a 40, 45, 45, que aún te ves en el espejo, usted no se espanta, alabanza al Señor. tem na botar o abo mesmo espelho, não te espanta. Gloria a Jesús. Y cuando usted llegue a esa edad Agora vou chegar a idade aí. y usted tiene un matrimonio terrible, E botei matrimônio terrível. los hombres o las mujeres piensan, O homem ou a mulher não pensa, ahora todavía hay tiempo. ainda tem tempo. Voy a seguir con esto. Então vai seguir com a coisa aqui. Amén. Sí, tengo que decidir ahora Eu tenho que decidir o
o rompo esto, Of met a quebra com essa aqui. o sigo con esta amargura hasta mi vejez. Of met a seguir que era amargura que ora me vira bieu. Y creo que por eso viene el crisis, hermano. Esse aí me tá querendo, é crise está bem romana. Amén. De repente hay hombres que de repente cuando llegan 40, Que tinha homem de repente ora nega 40. amén, se comienzan a vestir como muchachos de 15 años. Anda começar a vestir mané muchacho de 5 anos. Amén, alabanza al Señor. Pone una flanela muy apretada así que, Anda põe franela muito apertar. y la barriga está grande así. E barriga assim na Y grande. mitad barriga sale así. Metade barriga da sali. Y ponen los pantalones chiquitos y doblan el pantalón así. Anda vestir pantalão chiquito e doble assim aqui. Y caminan como salchicha llena, hermanos. Anda cana mané sucesso e na. De repente quieren ser joven otra vez. ¿Qué pasó? De repente não que tá jovem na trova, que Alabanza passa? al Señor. Amén, hermanos. Ahí están pensando a veces Anda pensando quizás de dejar de largar. a su mujer, alabanza al Na Señor. mujer. Pero las mujeres también Foi morrer não também. tienen otra crisis, alabanza al Tem Señor. outra crise. Pero si el matrimonio, Pero se é si matrimônio, usted lo llevan se bien você viver bom y llega a 40, e chega a 40, usted no piensa en eso, quando tá pensando em porque você, está feliz en su matrimonio, você está feliz de bom está matrimônio, contento en su está matrimonio. contento de bom Amén, matrimônio. hermanos. Imagínese usted no tiene a Dios Imaginamos, não tem Deus, y llega a 40 vou chegar a 40 y tiene una esposa como gotera continua, hermanos. e vou ter casaco que está cansado por cabeça. Alabanza al Señor constantemente. Constantemente. Usted va a pensar 2 veces qué va a hacer o no. Você vai pensar 2 vezes aqui, botar assim, não. Pero el que tiene a Cristo piensa diferente. Pero se Amén. tem Cristo, está pensando diferente. Por eso es nuestra responsabilidad Pois aí está nossa responsabilidade de hacer el matrimonio funcionar. de fazer o matrimônio funcionar. Porque usted sabe que no hay salida del matrimonio. Mas você sabe que não tem saída de matrimônio. Amén, hermanos. Guardaos pues en vuestro espíritu Agora você mesmo temos o espírito y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. e não seja desleal com a mulher de vossa juventude. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho Mas sobre mim, sobre Jeová Deus de Israel avisa que Él aborrece el repudio. que está aborrecer e repúdio. ¿Qué dice el pimiento? Sinceramente, ¿Abrí? outra coisa aqui. ¿Qué es que te dice? Sobre mim está odia divórcio. Amén. Sí, repudio, divorcio. Amém. Sobre mim está odia divórcio. Dios odia el repudio. Deus está odia divórcio. Amén. Alabanza al Señor. Cristo vive. Adora a tu Dios. Amém. Gloria al Señor. Si usted sabe, Se você amén, los esposos en esta noche, é casar na noite, usted sabe que no tiene salida de eso, você como não tem saída foi disso aí. usted va a hacer lo máximo posible Você vai fazer o máximo possível para hacerlo funcionar. para que funcionar. Alabanza al Señor. Amén, porque es hasta la muerte. Você está até na morto. Dios aborrece el repudio Deus está odia divórcio. y al que cubre de iniquidad su vestido. Y Dijo es- Jehová de los ejércitos. E é que tapa su panha com violência. Senhor de Israel te avisa. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Pensa aí, põe atenção na vosso espírito para você não tratar com traição. Amén, pues el divorcio no es de Dios. O divórcio não está de Deus. Ahora Dios, vamos a ver más adelante también, Nós vai mais adiante também. que Dios no nos llamó a esclavitud. Deus não chama-nos na esclavitud. Imagínese usted está en un matrimonio Imaginava botar de matrimônio. donde uno de los cónyuges Também de pareja. es maltratado por el otro. Está guardando maltratador de outro. Constantemente. Constantemente. Amén, alabanza al Señor. Dios no nos llamó a esclavitud tampoco. Deus tampouco não chama-nos na esclavitud. Para estar soportando tantas Para estar cosas. suportando tanto coisa. Alabanza al Señor. ¿Cuánto uno tiene que soportar? Quando eu tenho que suportar? Es usted en su relación con Dios y su matrimonio. Tá abo de uma relação com Deus e o matrimônio. Yo no puedo decir. Amém, não por visa. Amén, usted, su fe, Tá abo e fé. su matrimonio, Buen matrimonio. lo que usted está No pasando. qual que está passando. Alabanza al Señor. Amén. Y si el partner Se é partner, está maltratando, está maltratando, sea físicamente seja tá o fisicamente, emocionalmente, ou emocionalmente, amén, usted puede separar, ou por separar, pero no puede casar otra vez. pero não por volver casa. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém. O sigue orando al Señor, Ou você seguir essa oração ao Senhor, o se separa y queda soltero. ou você separar e queda solteiro. Alabanza al Señor. ¿Cuándo alabar al Señor? Quando palavra Senhor, En Mateo em Mateus 19, 19, y aquí es muy importante aqui na roupa é importante conocer la diferencia entre los evangelios. conhecer a diferença do evangelho. El evangelio de Mateo Evangelho de Mateus
¿Quién fue su autor? Quem escrevia? ¿Quién? Mateo. ¿Quién era Mateo? Quem Mateus estava tá? El apóstol de Jesús. Apóstolo de Jesus. Mateo era un judío. Mateus estava tá judeu. ¿A quién Mateo dirigió el evangelio? Na quem Mateus a dirigir o evangelho? A los judíos. Na judeu não. ¿Cómo usted puede saber eso? Como por essa aqui? Él era un judío, pero Estava tão judeu. y el evangelio de Marcos, ¿quién lo escribió? Y Marco era judío, Marco estava tá judeu, amén, pero no lo dirigió a los judíos. pero não dirigia na judeu não. Pero Mateo sí fue dirigido a los judíos. Pero Mateus se agora dirigir na judeu não. Lucas era judío, Lucas estava tá judeu? no. Não. Y Lucas tenía un evangelio universal Lucas tem evangelho universal para todos. para tu rende. Y Lucas enfatizaba Lucas está enfatizar las personas que eran discriminadas. a pessoa que está agora discriminar. En el evangelio de Lucas usted ve que él da más atención a las mujeres. Tem evangelho de Lucas, botar mira tá dando mais atenção a mulher. Es un evangelio universal. Está evangelho universal. Si usted ve en Mateo su genealogía, Se boa a genealogia de Mateus, amén, Mateo comienza con Abraham. Mateus está começar com Abraham. ¿Por qué? De com? Porque el pueblo judío O povo judeu comenzó a ser formado a começar a formar con el llamamiento de Abraham. com o chamamento de Abraham. Allí comenzó el pueblo judío a ser formado. Aí na o povo judeu a começar a Y si formar. usted ve en el capítulo 1 de Mateo, Se boa tem capítulo 1 de Mateus, Mateo comienza con Abraham. Mateus está começar com Pero Abraham. Lucas Pero Lucas va hasta Adán y Eva. vai ter na Adão e Eva. Amén. Es un evangelio de todos. Então o evangelho para tu rende. Alabanza al Señor. Pues el evangelio de Mateo Pues o evangelho de Mateus es dirigido a los judíos. está dirigido a judeu Y não. bajo los judíos E de judeu não. había esa plaga de divorcio y de casamiento. Tem plaga de divórcio e recasamento. Si usted ve este tema en Marcos, Boa que tema aqui de Marcos, no hay ninguna não cláusula tem nenhum cláusula para salir del matrimonio. para sair fora de matrimônio. Solamente Mateo. Solamente de Mateus. Amén. Y vamos a ver qué es. Nós vamos aqui que está. Hay traducciones también que no están correctas. Em tradução também que não está correto. Si usted tiene preguntas, usted lo puede hacer. Se você tem pergunta, vou por assim. En Mateo 19:6, Mateus 19:6. alabanza al Señor. Aquí Jesús en discusión con los judíos. Aqui Jesus tem discussão com o judeu não. Amén, porque decían que se podía divorciar. O senhor está pensando que está por divorciar. Y Jesús le está corrigiendo acá. Jesus está corrigindo não aqui Y não. dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Assim não nota dois mais, sino carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Pese a lo que Dios une, no la haga ningún gente a separar. Tengo que decir algo que después lo vamos a ver más profundamente. Me deve ser algo e depois nós também vai que mais profundo. Amén. El hombre es cabeza de la mujer O homem está a cabeça de mulher carnalmente. carnalmente. El hombre no es pastor de la mujer. O homem não está pastor de mulher. Espiritualmente, la Espiritualmente, cabeza de la mujer y el hombre es Dios. é cabeça de mulher, de mulher está Deus. He encontrado una vez un hermano, Me arranha topa romano bia. amén, que me decía Eu estava avisando que él era el pastor de su esposa. este pastor de su casa. No, hermano. No, hermano. Alabanza al Señor. Ahora si él es pastor y ministerio de pastor también, ok, amén. Você tem ministério de pastor, ora sim. Amén. El hombre es la cabeza de la mujer O homem está a cabeça de mulher, físicamente, pero fisicamente, espiritualmente no. pero espiritualmente não. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Son una sola carne, Então, carne. no un solo espíritu, No. una sola carne. Não solo espírito, pero solo carne. Si es así, Se está assim, né? entonces depende de la mujer la salvación del hombre también. Ahorita depende de mulher e salvação de homem também. Amén. Pero eso es otro tema que vamos a ver después. Amén. Certo? Outro tema nós também vai depois. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Pensa aí, lo que Deus une, não larga ninguém de separar. Le dijeron, Não avise. ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Para que quando Moisés a ordenar para dar carta de divórcio e para mandar vai. Alabanza al Señor. Aquí están los judíos. Aqui está o judeu, não? Con la ley en la mano, Com a lei de mão. está diciendo Está avisando que Moisés mandó que Moisés a manda repudiar a sus mujeres para divorciar. y darle carta de E divorcio. dar carta de divórcio. Y Jesús le contesta, Jesus está contesté. alabanza al Señor.
Él les dijo, Ele avisa nan, por la dureza de vuestro corazón, para motivo de dureza de vosso coração, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Moisés a permitir vosso divorciar a vossa esposa nan. Mas al principio no fue así. Mas foi de princípio não estava assim nan. ¿Qué está diciendo acá? Que está avisando que nan, Que Moisés, que Moisés, por la dureza del corazón de ellos, dor de nan coração duro, porque era una plaga bajo ellos, você estava com plaga boa de nan, Moisés los permitió. Moisés a permitir nan. ¿Pero qué dice ahí? Pero que está avisando nan? Pero Dios no. Pero Dios Mas no. al principio no fue así. Mas no começamento não estava assim Cuando nan. Dios creó el hombre y la mujer, Pero Deus a criar homem e mulher, no fue así. não estava assim nan. No había cláusula Não está tem cláusula para salir del matrimonio. para sair fora de matrimônio. Un corazón endurecido Coração endurecido. no es un corazón de un cristiano, Não está o hermano. coração de cristiano romano. Amén. Alabanza al Señor. Amén. El cristiano no tiene el corazón endurecido. Cristiano não tem coração duro. Amén. Está hablando de gente descarriada aquí, alabanza Está al papiando Señor. que não tem gente Y descariar. dice por la dureza de vuestro Está corazón, papiando de dor e dureza de vosso coração. Moisés os permitió Moisés a permitir vosso repudiar a vuestras mujeres. divorciar vossa Mas esposa. al Não. principio, Mas no principio, cuando Dios creó el hombre y la Pero mujer, Deus a criar homem e mulher, no fue así. não estava assim não. Amén, hermanos. Con la palabra para el Señor. Quando palavra Senhor. Y aquí hay otra traducción, E aqui não tem outra tradução. empapiamento, que nos Empapiamento, cuadra. que não está quadra. Y Jesús dice, mira, en el principio no había ninguna cláusula para divorcio. Em princípio, não tem nenhuma cláusula para divórcio. Aquí para los judíos, Aqui não é judeu, não. amén, Jesús, hay una cláusula. Tem uma cláusula. Y dice, y yo os digo E me está bisaboso. que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación. Quem que divorciar a sua esposa se não está para motivo de imoralidade sexual, Amén. Y allí otro error en el libro, en la Biblia del Papiamento. outro erro no papiamento. Porque ¿qué es la diferencia entre inmoralidad sexual y fornicación? O que é a diferença entre imoralidade sexual e fornicação? ¿Quién me puede decir? Con la palabra Señor. ¿Qué es la diferencia entre inmoralidad sexual y fornicación? O que é a diferença entre imoralidade sexual e fornicação? ¿Quién? Hermano Axel. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Amen. Según a minha compreender, tudo qual que cai body, tudo qual que cai body ação de sexual, conota fora de casamento da imoralidade sexual. Amén. Ante fornicación, ¿qué fornicación da? A fornicação está promete com casamento. Primeiro casamento. Duas pessoas que estão juntos sem casar, sem casar. Amén. Hermano Wendy. Amém. Imoralidade sexual porta qual? Inmoralidad sexual puede ser. Porta qualquer acto que tenha a ver com o sexo. Puede ser cualquier acto que tiene que ver con sexo. E fornicação tá hora que o acto é penetração de acto. ¿De qué? Hora que tem penetração. Esse aí tá fornicar. Imoralidade sexual porta diferente coisa. Não é se dá. Amor das preguntas, alabanza al Señor. Doria, por hacer preguntas, he escuchado muchas cosas. He escuchado que cuando saca un demonio de una persona, va a lugares secos, el lugar seco es una otra persona. He escuchado que bajo el árbol de fruta que Eva comió, allí él durmió con el diablo y salió Caín. He escuchado que silicio, una vez un hermano, muchos años atrás, el hermano me dijo, pastor, no sé por qué no recibo el bautismo. Por mami, sabe como dá o bautismo? Yo hice hasta silicio, pastor. Mas hasta silício, pastor. Ni silicio. Me digo, silício? Sí, silicio. Sí, silicio. Yo no sabía que es silicio. Meu Deus, aqui dá silício. Entonces, ¿cómo hiciste el silicio para saber qué es? Como hace silício? Para mim, aqui que tá. Pastor, yo quité el colchón y dormí en el piso. Pastor, vai quitar colchão, mas dormir para flor. Eso no es bíblico. Isso aí não está bíblico. Es muy conocido en República Dominicana. Está conhecido na República Son Dominicana. 3 cosas en esos 30 años. Está 3 coisas dentro de 30 anos Amén. aqui. Y por hacer preguntas, E dori puntra. lo escucha. Mas, bota escuchei. Y en la vigilia escuchamos de que el Espíritu sale de
un lugar seco y va a otro lugar seco. Amén. Amén. Alabanza al Señor. Pero amén. Amén. ¿Quién más puede explicar la diferencia entre fornicación y inmoralidad sexual? ¿Qué es inmoralidad sexual? ¿Qué es inmoralidad sexual? ¿Pero por qué concluyes que inmoralidad sexual es así? ¿A base de qué? Inmoralidad sexual, ¿no? Amén. ¿Quién más? ¿Quién se atreve a explicarlo? Amén. ¿Nadie? ¿Nadie ha fornicado en su vida? Inmoralidad sexual Inmoralidad sexual. es todo acto de intimidad sexual, Tatur acto de intimidad sexual. todo clase. De tur manera. Si son dos hombres, Si da dos hombres. dos mujeres, Dos mujeres. con animal, Con bestia. amén, es inmoralidad sexual. Ta inmoralidad sexual. Fornicación Fornicación. es el acto de intimidad sexual Acto de intimidad sexual. entre personas que no está casada. De persona que no está casada. El que está casado se llama Es un que está casada llama adulterio. adulterio. Amén. El que no está casado Es un que no está casada. se llama fornicación. Bota llama fornicación. Inmoralidad sexual, Y inmoralidad sexual. toda cosa que usted puede pensar, Todo lo cual como por pensar. amén, tocante intimidad sexual. Tocante de intimidad sexual. Pues usted dice aquí, lo traduce como inmoralidad sexual. Si vos traducir como inmoralidad sexual. Amén. Si el esposo encuentra a su esposa Si es casada y a su casa. viendo pornografía, Mirando pornografía. es inmoralidad sexual, hermanos. Inmoralidad sexual. Ajá. Ajá. Yes. De divorcio. Ah, me está divorciado. Amén. Con inmoralidad sexual Con inmoralidad se sexual. abre un sinnúmero de posibilidades Vos estás abriendo un diferente posibilidad para el divorcio. para divorcio. Y Jesús dijo, el principio no fue Y así. Jesús había tenido un comenzamiento no estaba así, ¿no? Entonces, Él estableció solamente fornicación. Pues él estableció solamente fornicación. ¿Qué es fornicación? ¿Qué es fornicación? Lo vamos a ver en Deuteronomio, Nos hermanos. va a quedar en Deuteronomio, romana. Amén. Lo voy a explicar y después lo vamos a leer. Nos va a explicar después no está lecé. ¿Qué estipula la ley? Porque esa definición Pues es definición aquí. usted la encuentra en la ley. Botas ahí de ley. Porque el Nuevo Testamento En el Testamento Nuevo. no define muchas No está cosas definido because. porque ya están en la ley. Pues- El Antiguo Testamento, Pues ya está en el Testamento Viejo. en que ley. era para ellos, Que estaba tapanán. era su Biblia. Está en la Bible. Amén. Alabanza al Señor. Amén. Y en la ley Y de ley. se explicaba cuando dos personas se casan, Te voy a explicar que ahora dos personas casa. amén, tienen su primer noche, No tienen promesa anoche. tienen que hacerlo en una sábana blanca, También hermanos. será arriba un clechi blanco, romana. Amén, porque para ver, Awak. amén, el resultado El resultado de la virginidad. de virginidad. Está escrito también en la palabra del Señor. Y también está escrito en la Biblia. Y esa sábana Y el clechi ahí, es para el Padre, alabanza Tapa del Señor. etata. De prueba como prueba, que su hija que su mujer era virgen. estaba virgen. Pero si en la noche, el primer noche, Pero si den el promesa anoche, resulta que la muchacha no era virgen, el resultado que el muchacho no estaba virgen. no sé cómo pueden saber si el hombre no era virgen, pero ¿qué? Amén. Sí, porque si el hombre también fornicó, también es igual, pero amén. Si la muchacha no era Si virgen, el muchacho no estaba virgen, eso quiere decir ese que me que di, fornicó en la casa de su padre. pues la comete fornicación en casa de su tata. Amén. Amén. Solamente ese momento Solamente el momento ahí se podía disolver el matrimonio. por disolver el matrimonio. ¿Y cómo se disuelve? Y con esta disolver, Piedrando la mujer. piedrando el mujer. Porque solamente la muerte Solamente muerto separa a alguien. está separado un gente. Amén, hermanos. Amén. Alabanza al Señor. Entonces, si constatan Pues si no constatar que había fornicación antes del matrimonio, estaba en fornicación promesa con matrimonio, amén, se piedraba la mujer no estaba piedra el mujer o el hombre o el hombre por la muerte, para dor de muerto, el cónyuge que era fiel queda libre. de pareja que estaba fiel queda libre. Amén, hermanos.
Pues en Mateo 19:9, Pues de Mateo 19:9, la palabra correcta no es inmoralidad sexual, la palabra correcta nota inmoralidad sexual, pero fornicación. pero fornicación. Dice, y os digo que cualquiera, Jesús hablando aquí, amén. Jesús papiando quinan. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, Y me está avisando quien cu divorciar su esposa, salvo por causa de fornicación, si no está para motivo de fornicación y se casa con otra, y casa con otra mujer, adultera. está comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, Y es un cu casa con es un divorciar, adultera. está comete adulterio. Amén, hermanos. Y hoy en el mundo Hoy en día del mundo, hay muchos casos sin hopi caso nan, de divorcio de divorcio y de casamiento. y recasamento. Hay iglesias cristianas, Ti iglesia nan cristian, todo pecado es pecado, no. tur picata pica of no. Alabanza al Señor. Pero el cristianismo Pero el cristianismo han elevado un pecado sobre el otro. a elevar un pica arriba otro. Han aceptado un pecado, Na acepta un pecado sobre el otro. aceptar un pica arriba otro. ¿Sobre otro se dice? Amén. Alabanza al Señor. Por ejemplo, Por ejemplo, en el cristianismo, en el cristianismo, usted no encuentra pastores montahaya pastor nan públicamente públicamente que son sodomitas. con anta sodomita. Eso no se puede. Eso no por. Eso es pecado. Se está pica. Eso es maldición. Esta maldición. Ni siquiera le doy la mano. Ni siquiera me da de una mano. Porque Dios destruyó Sodoma y Gomorra. O sea, Dios ha destruido Sodoma y Gomorra. Amén. Pero se encuentran pastores recasados. Pero si botan el pastor en recasar. ¿Por qué Dios destruyó el mundo con diluvio? Y con Dios ha destruido el mundo con diluvio. ¿Qué dice Génesis capítulo 6? Que Génesis capítulo 6 avisa. Se casaban Andaba a y casa se daban y casamiento. divorciar. Amén. Se casaban Andaba a casa y divorciaban y divorciar. como era una plaga. Manera tan plaga. Y por ese motivo, Y por ese motivo, Dios destruyó el mundo. Dios ha destruido el mundo. ¿Y por qué ahora alzan uno y el otro no? De cómo van a dejarse un y otro no. ¿Por qué el uno es aceptado y el otro no? De cómo es un tabarro aceptar y otro no. Alabanza al Señor. ¿Cómo lo ve Dios? Con Dios te miré. Y no es un mensaje popular porque hay mucha gente Y no es un mensaje popular. Nosotros tenemos gente recasada. que Alabanza está al Señor. recasada. Hermana, sí, yo tiene una pregunta. Vamos a ver lo que Moisés permitió. No sabemos lo que Moisés ha permitido. Pega el mic, please. Sí, de otro texto, no pavimento que dice inmoralidad sexual, anto na avisador si no tapa en motivo de ser y que me dor e persona a cheat erinam por casa trobe. Si te dice traducción lo ves. Esa es la traducción de Robés. Y la Biblia tiene diferentes errores, El Bible tiene error nan. pero con la Biblia usted saca sus errores. Pero el Bible mismo te saca error nan. Porque ¿dónde se definió fornicación? So, una fornicación ahora definí. Amén. En el Antiguo Testamento. Del Testamento Viejo. Mateo está hablando Mateo está papiando de Moisés, de Moisés. de la ley. De ley. Y ahí usted tiene que Y ir. namo tengo bai. Entonces ahí usted puede concluir Y namo por concluir. que es un error. El Total. Nuevo Testamento fue traducido. El Testamento no va a traducir fault. Amén. Porque en el Antiguo Testamento O sea, del Testamento Viejo. se da detalles Está dando detalle nan. cuándo sí, cuándo no. Que hora sí, que hora no. Y allí no hay inmoralidad sexual. Y no tiene inmoralidad sexual. ¿Qué permitió Moisés? ¿Qué como Moisés ha permitido? Deuteronomio capítulo 24 Deuteronomio 24 es el capítulo de Moisés. el capítulo de Moisés. Alabanza al Señor, que Moisés permitió. Como Moisés ha permitido. A eso Jesús refiere. Ese ahí Jesús está refiriendo a Jay. Dice, cuando alguno tomare mujer Ahora que un hombre toma una esposa y se casare con y ella, casa con él, escucha bien, escucha bon. si no le agradare Eso se de que la esposa no te agrade, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, para sobre ela haya algún indecente de Jay, le escribirá carta de divorcio escribe una carta de divorcio y la entregará en su mano y entregar esa aquí en su y la mano despedirá de su casa. y mandé by for su casa. Y salir de su casa, Y ahora que Moisés sale fuera de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. y va y vira esposa de otro hombre. Esto es el pueblo judío, Esa que está el pueblo judío, lo que Moisés permitió. lo que Moisés ha permitido. ¿Qué más dice?
¿Qué como hace tabisa? Pero si la aborreciera este último Y el último esposa aquí aborrecer, y le escribiera carta de divorcio, escribió una carta de divorcio. usted ve que era una plaga bajo ellos, Estaba con un placa baudinang y se le entregara en su mano y entregué la carta de su y man la despidiera de su casa, y mandé by for su casa. o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, Of el último esposo que atumé para esposa muri, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar y ahora es su primer esposa que mandé by, no más vuelve tomé para Pa que esposa. sea su mujer. para su esposa. Después que fue envilecida, ¿Cómo que el aguardo? Man. ¿Guardo, Kiko? Después que la vira vio. No, ¿Ese me entiende? no, ¿Ese me entiende escribir? no. ¿Les entiende, no? Amén. ¿Dónde está? Versículo 4. Y ahora es su primer esposa que mandé by, no más vuelve tomé back como esposa. ¿Les escribir? Es 4. Amén. Amén. Después que fue envejecida. ¿Cómo que el aguardo es así impuro? Amén. Amén. Traducción te escribí. Porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Sobre esa está una abominación delante del Señor y bueno mester 13 pica riba etera que el Señor vos Dios ha donado como herencia. Vamos a ver lo que dice Levítico 21:7. Sobre aquí Levítico 21:7 tabisa. Amén. Tocante el divorcio del sacerdote. Tocante divorcio de sacerdote. Alabanza al Señor. Después vamos a ver fornicación. Después también va fornicación. ¿Qué dice Levítico 21:7? Aquí con Levítico 21:7 tabisa. Con mujer ramera o infame no se casarán los sacerdotes. Nang no mester tuma una mujer que ta queda profana dor de prostitución. Ni con mujer repudiada de su marido. Ni toma una mujer que está divorciada de su esposa. Porque Esposo. el sacerdote es santo a su Dios. Sobre el sacerdote está santo para su Dios. Ahora usted dirá, Ahora lo bobisa. ¿es para los sacerdotes o no? Está para el sacerdote dan of no. ¿O no? Of no. ¿Pero qué somos? ¿Qué no está? Amén. ¿Qué somos? ¿Qué no está? Reyes Reinan y sacerdotes. y sacerdote. Alabanza al Señor. El sacerdote no podía casarse El sacerdote no podrá casa con mujer repudiada. con mujer divorciada. Pero si aún no te convences, Si ahí no convence, mira lo que Dios estipuló en Deuteronomio 22. aquí que Dios estipulado en Deuteronomio 22. Ahí está la regla. En la regla está. Ahí está la ley. En la ley está. Deuteronomio 24, Deuteronomio 24. donde Moisés permitió, También a Moisés ha permitido. viene después de lo que Dios estipuló. También después de lo que Dios ha estipulado. ¿Qué estipuló Dios? ¿Qué que Dios ha En estipulado? Deuteronomio 22, En Deuteronomio usted 22. puede leer todo el capítulo en casa. Por esa gente del capítulo en la casa. Con alguno tomare mujer Si un hombre toma una esposa. y después de haberse llegado a ella la Y aborreciere trumi cune anto desgusta DJ. y le atribuyere faltas Y acus- que den que hablar, Y acusé de hecho tan vergonzoso. escucha bien, Escucha bon. y dijere, Y visa. a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Mi atuma e mujer aquí, ma ahora mi acerqué mi ajaya ku en nota virgen. Alabanza al Señor. Ahí está el asunto. Ahí nan asunto ta. Amén. Que Jesús permitió. Jesús ha permitido. Entonces el padre de la joven Y ahora tata de mucha mujer y su madre y su mamá. tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella. Mister coge prueba de virginidad de mucha mujer. Amén. ¿Qué era la prueba, la señal de virginidad? ¿Qué estaba de prueba señal de virginidad? Esa sábana, hermanos. Es cleche romana. Amén. Se mira aquí. Waka aquí. Mi hija era Mi virgen. yo estaba virgen. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Qué está sigue visa? Y dirá el padre de la joven a los ancianos: Y hiba pa anciano nan. yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Entonces tata de mucha mujer lo vise anciano nan. Mi aduna mi yo mujer na hombre aquí pa esposa. Ma ela desgusta DJ. Y aquí Y mira. él atribuye faltas que dan de hablar diciendo: no he hallado virgen a tu hija. Ela acusa hecho tan vergonzoso visando. Mi no ajaya voy yo mujer ta virgen. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija.
Mas esa aquí está prueba de como yo mujer está su virginidad. Extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los abre España delante de ancianos en el estado. Con la palabra del Señor. Gloria al Señor. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y ¿qué? Y lo castigarán. Así los ancianos en el estado me coge el hombre y castigué. Y la multarán de 100 pies de plata, Y dan lo de un but de 100 pida plata. las cuales darán al padre de la joven, Y duna esa aquí na mucha mujer su tata. por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Sobra públicamente él es de un nombre de un virgen, la daña nombre de un virgen de Israel. Y escucha bien. Escucha bon. Y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Y es mucha mujer lo que era su esposa para el resto de su vida. El hombre no por divorciar. Solamente Solamente. en la noche. Y arriba es anoche. En la noche, ¿cómo se llama esa noche? Luna de miel. En esa primera noche de luna de miel, La primera noche de luna de miel. si no encuentra la muchacha virgen, Si no haya con mucha mujer virgen. entonces puede divorciarla. Ahora ella por divorciar. Porque ella fornicó. Pasó ella fornica. No hay otra salida. No tiene otra salida. ¿Y qué hacían con la muchacha? Aquí con andaba así que mucho mujer. Lo mataban. Andaba tan maté. Esta es la palabra. Esa aquí te palabra. Mas si resultare ser verdad Mas si acusación está verdad. que no se halló virginidad en la joven, Que mucha mujer no estaba tan virgen. escuche hermanos, Escucha romano. entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre Ahora ella lo saque mucho mujer y van a entrar de casa de su tata. y la apedrearán los hombres de su ciudad Y el hombre nadie está lo piedre. y morirá por cuanto hizo belleza en Israel, Te ora que es morir para sobre ella comete un hecho vergonzoso en Israel. fornicando en casa de su padre. Dor de cometer fornicación de en casa de su tata. Así quitarás el mal del medio de ti. Así na mister quita e maldad for de mei de boso. Pues con otras palabras, Pues con otra palabra, ni la fornicación ni fornicación destruye el matrimonio. está destruir matrimonio. ¿O no? Of no. La fornicación La fornicación daba un motivo válido estaba dando un motivo válido para piedrar la muchacha para piedra es mucho mujer. y cuando muere, Y ahora que es morir, entonces queda libre. o rey está queda libre. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Porque solamente la muerte, Pues solamente muerto amén, no, separa los cónyuges. está separada es pareja. Cuando para el Señor. Cuando palabra Señor. Mira lo que dice aquí. Aquí está dice aquí na. 22. 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido. Si haya un hombre está dormindo con una mujer casada. Amén. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquí está? Adulterio. Adulterio. Amén, hermanos. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué te pasa ori? Amén. Encontréme esposa Más haya mi casa con otro hombre. con otro hombre. ¿Qué dice? ¿Qué te avisa? Ambos morirán. Y ahora hay nantur dos mister muri. No dice te da espacio para recasarte. Esta visa está dando espacio para volver casa. Ambos morirán. Tur dos mister muri. El hombre que se acostó con la mujer El hombre que adrumi con mujer. y la mujer también. Y mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Así na vos mister quita e maldad por delante de Israel. No dice No te avisa. que eso te da motivo Esa que está dando motivo. válido Válido. para repudiar tu mujer Para divorciar a y mujer. casarte con Y otra. casa con otro. Ambos morirán. Tur dos mister muri. Entonces eres libre. E ore bota libre. Amén, hermanos. Alabanza del Señor. Y no porque la mitad del mundo No pasó mitad del mundo. se divorcia y se de casa, A divorciar, recasar. eso cambia la palabra del Señor. Esa está cambia a palavra do Senhor. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Nós temos que predicar a palavra do Senhor. Mira, si hubiera una muchacha virgen Se tem mucho moen que está virgem, desposada con alguno que está comprometido com homem, y alguno la añade en la ciudad e outro homem rainha de estado, y se acostare con ella, e dorme com ele, entonces los sacaréis e ora você los saque, saca tur dos, y ambos morirán. e ribanan, Entonces sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad. e ora você saca tur riba na porta de estado, Alabanza al Señor. Y los apedrearéis e piedranan, y morirán. e mata. Y escucha, Escucha. la joven porque no dio voces en la ciudad,
É muita mulher para sobra e não grita para ajudança do Estado. pues ella no fue violada, E não há violar. amén, no dio voces, no gritó, E não grita. pues no fue violada. Pois não estava a violação. Y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo. E o homem para sobra ela viola a esposa de seu prójimo. Así quitarás el mal de medio de ti. Assim na bom mestre quita é maldade fora de meio de Pues bolso. hasta cuando eran desposados, Pois hasta agora não estava comprometido. comprometidos para casar Comprometido para casa. y se fornican, E cometer fornicação. tenían que morir Não mestre morir. para librar el cónyuge. Para livrar é outra pareja. Por eso usted ve Essa aí bota que mira. cuando José, Agora com José amén, se dio cuenta a reparar. que María estaba embarazada, Maria estava na estado y eran desposados, e não estava comprometido. ¿qué hizo José? Que José haja assim? Hermano Nino, Él quiso dejarla secretamente. él quiso dejarla secretamente. Esta que era abandonada em secreto. Pero que él tenía derecho de hacer otra cosa también. Esta tem direito de fazer outra coisa também. ¿Qué pudo hacer José? Que José por haja assim? Aquí terminamos. ¿Cómo? Amén. José pudo haber ido a los ancianos. José por a vaina é anciano não? María fornicó. Maria a fornicar. Por eso llaman a Jesús en los evangelios hijo de fornicación. Pensa aí tem evangelho não está chamando Jesus de fornicação. Pero José Pero José amaba a María estava a estimar Maria. tanto Assim na tanto. que escogió Ela escorre para dejarla abandoné. y vivir solo porque él tampoco no se podía casar más. Para viver sua sopa, ele tampouco não por a casa mais. Única manera de José poder A casar única maneira que José por a casa era delatar, denunciar a María, bisariba Maria, amén, y lo tenían que piedrear. será piedre. Entonces José quedaba libre. E ora José está queda livre. Pero José amaba a Pero María, José estava a estima Maria. por eso él escogió abandonar a María en secreto. Se ela escorre para abandonar Maria de secreto. Pero ahí Dios interviene Aí não Deus está y Dios intervenindo. habla con Moisés. José. Con José. Deus está papia com José. Pues hermanos, Pues romana. amén, yo bajé el texto porque no cae era demasiado texto, pero usted lo puede leer en casa. Amém. Pues hermanos, Romana. ¿qué podemos concluir en esta noche? Que nós por concluir a noite. Para terminar, Para terminar. amén. En Deuteronomio 22, Em Deuteronômio 22. ahí está lo que Dios estipuló. Enanta lo que Deus En estipula. el principio no había ninguna cláusula. En princípio não tem nenhum cláusula. En Deuteronomio 22 no había ninguna cláusula. En Deuteronômio 22 não estava tem nenhum cláusula. Pero en el 24, Pero em 24, Moisés, Jesús mismo dice, Jesus mesmo avisa, Moisés os permitió. Moisés a permitimos. Y después vamos a ver cómo Marcos lo describe. Depois nós também vai com Marcos está descrevendo. Marcos no tiene salida, cláusula. Usted no lo encuentra en Marcos. Em Marcos não tem salida, não tem cláusula. Amén. Pues cuando nos predicaron el evangelio a los gentiles, Se na predicar o evangelho na é gentil, na é no pagano, lo na. predicaron con esa cláusula. Não a predica com cláusula é. Solamente los judíos. Solamente é judeu não. Amém. Pregunta. Pergunta. ¿No hay ninguna pregunta? No tenga temor de hacer su pregunta. Si es gracioso, nos reímos, pero amén. No, Não tenha medo de fazer pergunta. Você está preto nessa área? pero pregunta es pregunta. Amén. ¿Está claro, hermanos? Está doido, ler hermana? Amén. Entonces, Agora, ei. ahora la pregunta A es, pergunta tá. ¿los recasados Isso não recasar. irán al cielo? Lo vai cielo? Solo Deus sabe. Podemos estar de pie en esta noche. Nós podemos para a noite. El altar está abierto. Lo dejo así para la próximo culto. Si usted quiere pasar al altar, Se você passa no altar, naturalmente salimos de una vigilia gloriosísima, naturalmente sali foi um vigília gloriosíssimo. pero si cualquier
cualquier oración usted necesita, Pero si qualquer oração você mister, puede pasar. Alabanza al Señor. por passa, Vamos a orar. nós trabalha essa oração. Gloria al Señor. ¿Ven? Tenemos una petición de oración. Nós temos petição de oração. Alabanza a Jesús. Senhor Jesus, mi que canta y dunamo turno, Pase al altar libremente. Passa al altar livremente. mi que alza mi mana y dame voz y dunamo turno. Aleluya, gloria. Sí, Señor, aleluya. Señor Jesús, mi que canta y dunamo turno, mi que alza mi mana y dame mi voz y dunamo turno. El jueves Chaueps, vamos a ver, nós trabalhamos tratar cómo el movimiento, com o movimento, amén, ayuda a los recasados. ajuda a não recaçar. Porque las puertas de esa iglesia están abiertas Se porta na igreja que está abrindo para todos. para tu No rende. importa tu vida, Não tem importa a no vida. importa lo que has pasado, Não tem importa aqui que vai passar si dentro. eres recasado, sí o Se no, você está recaçar, se ou las não, puertas están abiertas para todas. a porta não está abrindo para tu rende. Y el jueves vamos a ver, Chaueps, nós trabalhamos amén, cómo se trata con los recasados como está trata com o recaçar y analizar la e Biblia analisar a Bíblia. tocante este tema, alabanza del Tocante Señor, o tema aqui. un poquito más. Tique mais. Vamos a orar, hermanos, Nós trabalhamos a oração romana por Edgar Pérez, para Edgar Pérez, por sanidad, es esposo de nuestra hermana Marta Medrano. casado de nossa irmã Marta Medrano. Él siguió enfermo, hermana. Y también vamos a orar por Emily. ¿Quién es Emily? Su nieta. Amén. ¿Para qué? Nieta de Marta vuelve a la iglesia, alabanza al Señor. Vamos a orar, hermanos. Nós vamos a oração romana. Gloria al Señor. Es bueno pero orar por sanidad. Edgar Pérez, esposo de nuestra hermana Marta, y todos van a respaldar esta oración de sanidad. Nós trabalhamos respaldar a oração. Aleluia. Van a hacer oración para Asgar Pérez. Tata Celestial, Dios de gloria, nos serababo glorificar o nome, Senhor Deus de glória. Tata Celestial, Deus de glória, vous conhecer cada petição, Senhor. Vous conhecer cada ende, Tata Santo, que tem mestre de bucho, Jeová Deus de glória. E de momento aqui, Senhor, me dá apresentar e Arga Pérez, Senhor Deus de glória. Edgar Pérez, Tata Santo, dentro presença, Jeová Deus de glória. Me dá pedido, Tata Celestial, que me dá etá, Senhor Deus de glória, e bumang, Tata Santo, por chegar a se cadê, Senhor, tu querer no maneira especial, Senhor, para sanidade, Tata Santo, Deus de glória. Me dá pedido, Senhor, ao noite, Jeová Deus de glória. Como o Espírito Santo, Senhor, para tocar de maneira especial, para tocar, Senhor, para sanidade ao noite, de nome de Cristo Jesus, nós está pedindo, Senhor, de nome de Cristo Jesus. Padre, te presentamos también a Emily, Dios mío. Tata, nós apresenta Emily. Mira, Emily, tu presencia, Señor. Mira, Emily, demos presença. Tú la conoces, Dios. Abo conheceu, La nieta Deus. de Marta, Dios mío. Nieta de Marta. Señor, trata con ella. Trata com Un ele. tiempo él estaba en los caminos tuyos, Dios. Sempre estava dentro do caminho, Y se volvió atrás,
Dios La mío. vai back atrás. Te pido por ella, Jehová. pedivo pe Jehová. Trata con ella, Dios. Trata con ella, Trata con Dios. su vida. Trata con su su vida. corazón. Trata con su corazón. Reprendo toda obra del diablo Te reprende tu obra di sobre diavolo. esta vida. Ribe vida La aquí. reclamo para Cristo. Te reclamé para Cristo. Suéltalo, Satanás. La que lo, En el Satanás. nombre de Jesús. En el nombre de Que la Jesús. luz del Evangelio El luz del Evangelio. ilumine esta vida otra vez. Ilumina la vida que atrobe. Oh Señor, Oh Señor. da ella otra vez fe, Señor, Tu ne fe para atrobe. creer en ti, A creer en dembo. tu Hijo, Dembo en you. la obra de la cruz, En la obra de la cruz. en el nombre de Jesús. nombre de Jesús. Reclamo esta vida para el Señor. Reclama vida aquí para Señor. Gracias, Padre. Danke, Tata. Gracias, mi Dios. Danke, mi Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Danke por palabra, Dios. Prospéralo en cada corazón, Dios Prospéralo en mío. cada corazón, Ayúdanos cada día, Señor. Ayúdanos cada día, A Señor. orar, A a hacer oración, batallar a batallar. por nuestra familia, Por nuestra Señor. familia, Que tú Señor. nos has dado. O abandónanos. El diablo vino para destruir, Diablo vino para para destruir. robar la felicidad del hogar. Horta felicidade de hogar. Pero usted vino para darnos vida, Abo vim para darnos vida. alegría, gozo, Dios Alegría mío. y gozo, Vale el Señor. nombre de Jesús. Data de nombre de Jesús. Bendice esta iglesia. Bendice la Bendice iglesia. a cada uno. Bendición a Los que cada están uno. en sintonía, Los Dios. que están en sintonía, Dios. Bendice a cada uno, Jehová de Bendición a cada gloria. uno, Jehová de En gloria. el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Danke, Señor. Cada uno que esté en sintonía, Señor. Cada uno que esté en Aquí en sintonía, Señor. Bonaire, Aquí en Bonaire. en Curazao, En Señor. Curazao, Señor. Bendice a cada uno, Bendición Padre. a cada un, Tata. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Canta y de una futuro no. Pueden sentar alabanza al Señor. Hermana Porcinta. Y que alza mi mano y dame mi voz. Sí. Y de una voz Con mi amasco entero fuerza, aleluya. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Mi que canta y de una futuro no. Mi que alza mi mano y también mi voz. Y de una voz duro no. Con mi amasco entero fuerza. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Mi que canta y de una voz duro no. Mi que alza mi mano y también mi voz. Y de una voz duro no. Y de una voz duro no. Y de una voz duro no. Gloria a Dios, gloria a Dios. Recibid tu alabanza, tu gloria a Dios. Danke, Señor. Gracias, Señor. Danke, Dios. Gracias, oh Dios. Danke, Señor. Duro no. Amén. Dios bendiga a mi hermana ricamente. Dios bendiga a mis hermanos ricamente. Ya webs nos sigue tema aquí, amén. Jueves vamos a seguir con este tema. Amén. Y nos voy a contestar una pregunta que ahora hacia Kinan. Y hay una pregunta aquí. Pastor, una pregunta. Pastor, una pregunta. ¿Por qué Dios mandó a Oseas casarse con una mujer prostituta? Y con Dios ha mandado a casa con una prostituta. El jueves lo vamos a contestar. Ya webs sabe Y contestar. también el jueves vamos a contestar También ya webs sabe cómo contestar. tratamos con cada uno recasado. Cuando se trata con cada una persona Amén. recasada. Todos son bienvenidos en esta iglesia. Amén. Tú bom venida en iglesia aquí. Vamos, amén. Despedimos a nuestros seguidores. Nos ha despedido de nos seguidores. El jueves continuamos. Ya webs nos sigue. Alabanza al Señor.